Soy el pastor Juan José Gil. Estaba esta mañana leyendo el Evangelio de Juan. Es un evangelio sorprendente, principalmente por la profundidad que tiene y por el análisis que el discípulo Juan hace de aquellas cosas que Jesús dijo e hizo que los demás, por lo general los demás evangelistas, no lo registraron, no lo describieron. Ya sabemos que el Evangelio de Juan es el último de los evangelios escritos, seguramente ya siendo bastante mayor Juan. Y él debió de pensar que ahí faltaba algo. La manera de ver a Jesús, la manera de entender la mentalidad de Jesús, la visión de Jesús y también la oposición tremenda con la que Jesús contaba y se tuvo que enfrentar a ella en muchas ocasiones. Así que el Evangelio de Juan, permíteme decirlo de esta manera, parece escrito por un paranoico, por un, diríamos hoy, un conspiranoico. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque Juan no se va a callar. Juan va a decir exactamente lo que estaba pensando Jesús, cómo veía él a la sociedad, cómo veía él incluso a sus discípulos. Es el Evangelio de Juan el que registra que ni siquiera sus discípulos, capítulo 6, muchas veces creían en él. Jesús contaba con quizá centenares de discípulos, y en ese capítulo 6 la inmensa mayoría les abandonó, solo quedaron los 12. Y es más, Jesús sabía que entre los 12 había por lo menos uno que no creía en él, y Juan lo registra y dice, porque él sabía quién le iba a entregar. Tremendo, ¿verdad? Así es el Evangelio de Juan. Ahora, en el capítulo 2, Jesús ha subido a Jerusalén y ha estado limpiando el templo y después ha estado predicando el reino de Dios allí, ha estado enseñando como maestro que era. Y las multitudes han venido a escucharle. Tenía algo en él que era tremendamente atractivo. Su convicción, su manera de contar las cosas, de expresar la realidad, de explicar el reino de Dios. Así que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2 que muchos creyeron en él. Ahora es curioso lo que dice a continuación. Jesús, sin embargo, no se fiaba de ellos. ¿Qué estaba viendo Jesús? ¿Estaba acaso pensando en alguna conspiración? ¿Estaba pensando en que algunos se pondrían contra él y comenzarían a maquinar alguna cosa para acabar con él? ¿Qué es eso? ¿Era él un conspiranoico? ¿Acaso era un paranoico? No. Juan lo escribe claramente. Es que Jesús sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que había en la mente y en el corazón de las personas. Estoy comentando esto porque echo mucho en falta esa capacidad de discernimiento en muchos en la iglesia de hoy. ¿Por qué no pueden ver el mal tan patente, tan increíblemente real como lo hay en el mundo? Estamos en un mundo, en una sociedad que difícilmente se podría superar en maldad. Estamos gobernados
por, bueno, malvados, intereses económicos, intereses de poder. Esa es la realidad. Sin embargo, la Iglesia parece tener miedo de hablar de estas cosas. No quieren que los que hablamos hagamos parecer que en la Iglesia hay conspiranoicos, que en la Iglesia hay gente que dude de los políticos o que dude de las instituciones. Pero seamos realistas, si ellos mismos dudan de ellos mismos, si entre ellos se tiran al cuello, si no pueden llevarse bien de ninguna manera, porque se conocen, porque saben lo que hay en su mente y en sus corazones, deseos económicos, deseos de poder, deseos de control, deseos de manejar los recursos de las naciones. Pero parece un discurso prohibido en la Iglesia. Parece que eso no se puede hablar. ¿Por qué? Juan no se cayó. El evangelista Juan dijo claramente lo que Jesús pensaba. Jesús no se fiaba de ellos. Y eso que decían creer en él, que le miraban con ojos de credulidad o de fe o de aceptación, le daban la razón. Y aún así, Jesús no creyó en ellos. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en el hombre. Sabía lo que había en la mente y el corazón del hombre. No seamos ingenuos, por el amor de Dios. No seamos ingenuos. Estamos en un mundo caído por el pecado. Satanás está al control, aunque algunos que se toman las cosas, pues no sé, de una manera muy distinta, con una cierto deseo de que todo esté bien y de que todo el mundo sea bueno, nos pintan otro cuadro y nos dicen que, bueno, que estamos todos a salvo y bien, el mundo está bien porque Dios está al control. Pero es un engaño. Dios sí está al control. Dios está al control, pero el mundo entero está bajo el maligno. Esto también lo escribió el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué los creyentes no somos más maduros, más despiertos para ver la realidad? ¿Por qué tenemos que tener miedo de decir las cosas como son? No deberíamos de tener miedo. Tenemos el amor de Cristo y amamos incluso a nuestros enemigos. Pero es ridículo que tengamos miedo de decir la verdad. Es miedo que tengamos miedo de analizar y descubrir que el mundo no es tan bonito como nos gustaría. Que los intereses lo corrompen. El mundo es así, es simplemente así. Si el mundo fuera bueno, ¿para qué tenemos que predicar el Evangelio? Si el mundo estuviera lleno de santitos que solo quieren amar y servir a la humanidad, ¿para qué tenemos que predicarles? No, el mundo entero está bajo el maligno. Por el amor de Dios, no seamos tan ingenuos. Jesús, por lo menos así lo escribe el Evangelio de Juan, y sabemos que él escribió lo que sabía muy bien, lo que conocía muy bien. Jesús estaba esperando, él sabía lo que le iba a pasar, estaba esperando que le mataran, pero él sabía que sería solamente cuando Dios dijera, ahora es el momento. Porque Dios ya había entregado a su Hijo para pagar por el pecado del mundo.
Ahora, ¿qué pasa? Nos dice el Evangelio de Juan, y voy a terminar con esto, que Jesús sabía, Jesús esperaba y actuó muchas veces sabiendo que estaban buscando matarle. Y cambió sus planes a veces. Salió de ese camino para meterse en otro, para refugiarse en otro lugar de Israel, evadiendo esa conspiración. ¿Era un conspiranoico o era realista? Piénsalo. ¿Cómo lo ves tú? No seamos ingenuos. Dios os bendiga.